El estallido del escándalo en el PP andaluz ha desencadenado un terremoto que no solo sacude a la estructura regional del partido, sino también a su dirección nacional en Madrid. Lo que inicialmente parecía una crisis localizada en Andalucía, vinculada a contratos opacos, adjudicaciones bajo sospecha y movimientos económicos difíciles de justificar, ha escalado en cuestión de días hasta convertirse en una amenaza directa para la estabilidad interna del Partido Popular. Y en mitad de este torbellino, surge una acusación gravísima: el intento de comprar diputados para cerrar filas, frenar investigaciones internas y evitar que el escándalo se extienda a niveles donde ya no podría controlarse. Para entender la gravedad del asunto, primero es necesario analizar el origen del escándalo andaluz. Durante meses se ha rumoreado sobre adjudicaciones irregulares, empresas interpuestas, presiones administrativas y comportamientos que, según diversas fuentes, podrían encajar en un patrón de corrupción estructural. Lo que en un inicio parecían informaciones fragmentadas ha adquirido forma tras la aparición de documentos, testimonios y filtraciones que comenzaron a circular entre periodistas, dirigentes y miembros de las instituciones autonómicas. En ese contexto, el PP andaluz ha quedado expuesto. Sus líderes regionales han intentado minimizar la situación, pero las contradicciones son evidentes. Cada vez que han ofrecido una explicación, han aparecido nuevos datos que desmontan la versión oficial. Cada intento de controlar el relato ha tenido el efecto contrario: alimentar la sospecha de que hay mucho más por debajo. Pero lo que realmente ha provocado el pánico en Génova no es tanto el contenido del escándalo andaluz como sus posibles derivaciones. Porque si las investigaciones avanzan, si las filtraciones se completan o si los testimonios continúan apareciendo, podrían quedar señalados cuadros intermedios del partido, asesores regionales y, en el peor de los escenarios, conexiones con la dirección nacional. Y esa posibilidad es lo que ha encendido todas las alarmas. Las fuentes que han destapado el intento de compra de diputados coinciden en lo mismo. En los últimos días se han producido movimientos inusuales, reuniones discretas, llamadas inesperadas y ofertas políticas que no encajan en el funcionamiento normal del partido. Se habla de diputados regionales que habrían recibido presión para cerrar la crisis. Otros habrían recibido incentivos, puestos, promesas, prebendas internas, para alinearse completamente con la dirección regional y evitar filtraciones. Algunos aseguran haber sido contactados con mensajes claros: esto no puede explotar, hay que proteger al partido, si se abre una grieta, se hunde todo. Lo más preocupante es que varias de estas maniobras no provendrían únicamente del PP andaluz, sino de dirigentes vinculados directamente a Génova. Según estas fuentes, la dirección nacional estaría intentando evitar que el escándalo ascienda a niveles donde pudiera afectar a la cúpula nacional, especialmente en un momento en el que la imagen del partido está ya debilitada por tensiones internas, rivalidades de liderazgo y la sombra constante de Ayuso sobre Feijóo. El temor en Génova es claro: si el escándalo andaluz se conecta con operaciones nacionales, si se demuestra que existían redes de influencia más amplias o si aparecen pruebas de conocimiento interno, el PP estaría ante su mayor crisis desde la etapa de Gürtel. Y en ese escenario, la presión mediática, judicial y política sería insoportable. Por eso surge la acusación de que el partido ha intentado comprar diputados, no necesariamente con dinero directo, sino con incentivos políticos, cargos internos y promesas de protección. No se trata de maletines o sobres, sino de un estilo de compra más sofisticado, habitual en estructuras políticas que buscan sobrevivir a una crisis profunda, ofrecer futuro a cambio de silencio. Blindar carreras políticas a cambio de lealtad. Comprar estabilidad a través del miedo. Las fuentes señalan que hubo una reunión clave en la que varios dirigentes, preocupados por el rumbo del escándalo, habrían planteado la necesidad de sellar el grupo y evitar que ninguna voz interna filtrara más información hacia los medios o hacia competidores políticos. Esa reunión, según apuntan, fue precipitada, tensa y marcada por la sensación de que el partido estaba perdiendo el control. Desde Génova, según estas fuentes, se habría transmitido una consigna clara: cerrar filas por todos los medios necesarios. Y en política, cuando se habla de todos los medios necesarios, se habla de presionar, seducir, intimidar o premiar. La compra de diputados no es necesariamente una transacción económica. Es un mecanismo de cooptación. Y ese mecanismo, cuando se activa, es síntoma de que el partido tiene miedo real. Lo más grave de esta situación es que indica que ya no se trata de un escándalo regional limitado a Andalucía. Cuando Génova interviene, es porque hay riesgo de que la crisis escale a niveles nacionales. Y si la dirección nacional interviene con mecanismos tan cuestionables, la crisis pasa a una dimensión completamente nueva. Se convierte en un escándalo que afecta a la estructura completa del PP. En esta primera parte del guión hemos expuesto el origen del escándalo,
el contexto interno y la acusación de compra de diputados. En la segunda parte analizaremos cómo reaccionó la dirección del PP, qué grietas internas se han abierto, cómo afecta esto a Feijóo y por qué este escándalo puede desatar una guerra interna en el partido. La acusación de compra de diputados para contener el escándalo andaluz no solo ha provocado pánico en Génova, ha destapado también las profundas fracturas internas que el PP lleva meses intentando ocultar. Cuando un partido recurre a maniobras tan extremas, presión, promesas, incentivos, es porque sus mecanismos ordinarios de control ya no funcionan. Y eso siempre indica debilidad estructural. La imagen de unidad que el PP intenta proyectar hacia afuera se derrumba cuando se examinan las reacciones internas tras la explosión del escándalo. Lo primero que afloró dentro del partido fue el miedo. Miedo a que el escándalo creciera, miedo a que hubiera filtraciones desde dentro, miedo a que algún diputado enfrentado con la dirección decidiera hablar. Y ese miedo es precisamente lo que genera comportamientos tan desesperados como intentar ofrecer cargos, protecciones o favores a quienes podrían romper la disciplina interna. En el PP andaluz, la situación es aún más explosiva. Allí, varias facciones han estado enfrentadas desde hace años. Existen tensiones entre líderes provinciales, asesores de vieja guardia, renovadores, equipos que respondían a antiguos presidentes regionales y dirigentes que aspiran a tomar el control en el futuro. Cuando un escándalo así estalla, estas tensiones se amplifican. Las viejas lealtades se fracturan. Y quienes antes callaban, ahora sienten que tienen algo que negociar. Ese ambiente es terreno fértil para que una dirección desesperada intente comprar silencio. Porque cuando hay múltiples facciones dentro de un partido, no se puede prever quién hablará, quién filtrará, quién se rebelará o quién comenzará a mover información para debilitar a sus rivales internos. Según fuentes internas del PP andaluz, las presiones no fueron sutiles. Hubo llamadas directas. Hubo advertencias. Hubo insistencia en que por el bien del partido era imprescindible cerrar filas y no alimentar filtraciones. Y cuando los argumentos no funcionaban, aparecían las ofertas, futuros puestos en comisiones, ascensos dentro del grupo parlamentario, promesas de apoyo para candidaturas futuras e incluso sugerencias veladas de que quien no colaborara podría quedar marginado políticamente. Este tipo de mensajes revelan dos cosas. Primero, que la dirección está preocupada de verdad. Y segundo, que la estructura interna está completamente desordenada. Pero las grietas no se limitan a Andalucía. En Génova, la reacción ha desatado una guerra interna silenciosa. Feijóo, cuya autoridad ya era cuestionada por amplios sectores del partido, vuelve a aparecer como un líder incapaz de manejar las crisis. La sombra de Ayuso, cada vez más grande y más poderosa, se cierne sobre esta situación como un recordatorio permanente de que la dirección nacional no controla todos los resortes del partido. La derecha mediática, especialmente aquella alineada con el sector ayusista, ha guardado un silencio extraño sobre la acusación de compra de diputados. No han salido a defender a Feijóo. No han restado importancia al escándalo. Simplemente han optado por ignorarlo. Y cuando un medio de la derecha decide ignorar un escándalo tan grave, casi siempre significa que los sectores que lo controlan han decidido dejar solo al líder del partido. Ese silencio es político. Es estratégico. Es una forma de dejar que Feijóo se desgaste mientras Ayuso permanece intacta, sin verse salpicada por un escándalo que, aunque nace en Andalucía, podría tener repercusiones nacionales. La propia Ayuso nunca pierde la oportunidad de marcar distancia con Génova cuando huele debilidad. Sus círculos más próximos filtran a periodistas afinidades que la presidenta madrileña está preocupada por la situación en el PP andaluz, frase que en el lenguaje político equivale a decir, la culpa no es nuestra. Ayuso no se asocia con problemas. Se asocia con fuerza, con confrontación, con un discurso agresivo que contrasta con la tibieza de Feijóo. Y en una crisis como esta, esa diferencia se hace más evidente que nunca. Mientras tanto, en el entorno de Feijóo, la preocupación crece. No porque teman que el escándalo provoque una ruptura inmediata del partido, aunque es un riesgo real, sino porque entienden que la percepción pública es devastadora. La imagen de un PP intentando comprar diputados, aunque sea con incentivos políticos y no económicos, alimenta directamente uno de los mayores temores de la dirección de Feijóo, la percepción de que el PP sigue atrapado en prácticas del pasado, en dinámicas de poder opacas y en comportamientos que recuerdan a los peores tiempos de la corrupción política. El equipo de Feijóo sabe que este escándalo puede reforzar una narrativa letal, que el PP no ha cambiado, que sigue siendo el mismo partido que estuvo involucrado en los grandes casos de corrupción del pasado, desde Gürtel hasta Lezo, pasando por la Caja B y las tramas autonómicas.
Y ese daño reputacional puede ser devastador en un momento en el que el PP intenta presentarse como alternativa limpia al gobierno. Hay un punto especialmente crítico dentro de esta crisis: la posibilidad de un efecto dominó. Es decir, que la acusación de compra de diputados desate nuevas filtraciones sobre movimientos internos, conversaciones comprometedoras, casos relacionados o disputas ocultas dentro del PP. Cuando un partido entra en pánico, cuando se activa la lógica de supervivencia, siempre existe el riesgo de que alguien delate a alguien más para protegerse. Ese es el mayor temor en Génova. Dentro del PP andaluz, hay miedo a que alguno de los diputados presionados decida hablar públicamente. Y no porque busquen hundir al partido, sino porque pueden verse atrapados entre dos fuegos: la presión de Génova y la presión mediática. Si uno solo decide romper el silencio, el escándalo se vuelve inmanejable. Fuentes cercanas señalan que hay diputados dispuestos a hablar si el partido no les garantiza protección. Y en ese punto aparece la pregunta más peligrosa: ¿cómo se protege a alguien dentro de un partido sin que esa protección se interprete, precisamente, como otra forma de compra? El PP se encuentra atrapado. Si presiona, parece culpable. Si compra lealtades, parece culpable. Si calla, también parece culpable. Y en ese laberinto político, Feijóo está especialmente expuesto. Porque es él quien debe dar explicaciones. Es él quien tiene que aparecer frente a los medios. Es él quien carga con la responsabilidad de demostrar que el partido no está involucrado en prácticas corruptas. Pero la realidad es que Feijóo no controla el partido. No controla Andalucía. No controla Madrid. No controla a los sectores más radicales. No controla a los medios afines a Ayuso. Y esta crisis lo expone más que ninguna otra. Esta segunda parte del guión deja claras las grietas internas, el miedo a las filtraciones y el riesgo de que el escándalo estalle a mayor escala. En la tercera parte analizaremos cómo esta crisis puede afectar directamente al liderazgo de Feijóo, al auge de Ayuso y al futuro del PP como alternativa electoral. El estallido del escándalo andaluz ha puesto sobre la mesa una realidad que en Génova llevan meses intentando ocultar. El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo es débil, cuestionado y profundamente dependiente de que no aparezcan nuevas crisis internas. La acusación de compra de diputados no es solo un problema en Andalucía, es un ataque directo al núcleo de la autoridad de Feijóo. Porque cuando la dirección nacional de un partido aparece vinculada a maniobras desesperadas para tapar un escándalo, el líder queda expuesto como incapaz de controlar lo que sucede en su propia casa. El PP está dividido. No es un secreto. No lo ha sido desde que Ayuso comenzó a crecer mediáticamente y a acumular poder político fuera de los límites orgánicos tradicionales del partido. Feijóo, que llegó a Madrid con la promesa de pacificar al PP, se encontró con una estructura fracturada, liderazgos regionales empoderados y un sector mediático profundamente alineado con Ayuso, no con él. Desde entonces, el liderazgo de Feijóo ha sido más simbólico que real. Y el escándalo andaluz lo demuestra con una claridad brutal. Porque en una organización fuerte, cohesionada y con autoridad interna, la dirección no necesita comprar diputados ni ofrecer incentivos para cerrar filas. La lealtad orgánica sería suficiente. Pero cuando tienes a un partido dividido, donde cada diputado responde a baronías distintas, donde los intereses locales pesan más que la dirección nacional, tienes que recurrir a mecanismos extraordinarios. La compra de voluntades es síntoma de debilidad, no de fuerza. Lo más grave es que este escándalo ocurre en un momento especialmente delicado para Feijóo. Las tensiones internas estaban aumentando por 3 razones. Primero, los malos resultados electorales en varias comunidades clave. Segundo, la percepción pública de que Feijóo no tiene un proyecto claro para España. Y tercero, el ascenso imparable de Ayuso como líder de facto de la derecha. En este contexto, cualquier crisis, y más aún una vinculada a corrupción, compra de diputados y pánico interno, pone en cuestión directamente el liderazgo de Feijóo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo dentro del PP. Las voces críticas han comenzado a moverse. Algunos sectores, especialmente aquellos cercanos a Ayuso, han aprovechado el escándalo para reforzar su narrativa interna: Feijóo no controla el partido. Esta frase, repetida en círculos mediáticos y políticos, es extremadamente dañina. Porque en política, más que controlar de verdad, importa parecer que se controla. Y Feijóo no parece controlar nada. Los dirigentes regionales, que siempre operan con un enorme instinto de supervivencia, han comenzado a distanciarse de Génova. Nadie quiere verse arrastrado por un escándalo que podría ampliarse. Nadie quiere quedar asociado a una dirección nacional que podría no durar mucho.
Y cuando los dirigentes regionales empiezan a cuidar su propio espacio político, es porque ya no creen en el liderazgo central. Pero el factor más determinante en esta crisis es la figura de Ayuso. Aunque no tiene implicación directa en el caso andaluz, su influencia en el partido es gigantesca. Los medios conservadores la protegen. Parte de la militancia la adora. Y sus círculos más cercanos ya están operando como si la presidencia del PP fuera una cuestión de tiempo. Para Ayuso, cada crisis de Feijóo es una oportunidad. Y este escándalo andaluz es un terremoto perfecto. Para ella, que su rival interno quede vinculado a un caso de presiones internas, compra de diputados y pánico en Génova es un regalo político. Y su silencio lo confirma. Cuando Ayuso calla, es porque la crisis fortalece su posición. Si la crisis la perjudicara, hablaría inmediatamente. No lo ha hecho. La derecha mediática, especialmente los periódicos y tertulias alineados con el sector ayusista, ha hecho exactamente lo mismo: silencio. Y ese silencio no es neutral. Es estratégico. Significa que están dejando que Feijóo se desgaste solo. Que no van a defenderlo. Que prefieren que la crisis lo erosione. Y que, si esto sigue creciendo, estarán preparados para impulsar el relevo. Feijóo, consciente de este riesgo, ha intentado en las últimas horas controlar el escándalo mediante dos estrategias: la minimización y la disciplina interna. Pero ninguna está funcionando. La minimización no funciona porque el escándalo ya tiene demasiada atracción mediática. Y la disciplina interna no funciona porque el partido está desestructurado. Si Feijóo intenta imponer silencio, algunos varones lo interpretan como un intento de esconder la verdad. Si intenta un mensaje de calma, sus críticos lo ven como debilidad. En este momento, Feijóo está atrapado en el peor escenario político posible. No puede actuar con contundencia porque expondría más el escándalo, pero tampoco puede no actuar porque parecería impotente. Y cualquier error en este terreno puede ser letal. Pero el mayor riesgo para Feijóo no está dentro del PP, está fuera, en la opinión pública y en la percepción generalizada de que el partido vuelve a su ADN más oscuro. El simple hecho de que se hable de compra de diputados reabre heridas que el PP llevaba años intentando cerrar. Gürtel, Bárcenas, La Caja Belezo, Púnica. Kits de corrupción que la izquierda recordará una y otra vez. Para un partido que intenta presentarse como alternativa de gobierno, este tipo de escándalos son devastadores. Y Feijóo lo sabe. Por eso está tan nervioso. Por eso ha multiplicado reuniones internas, mensajes discretos y llamadas a dirigentes regionales pidiéndoles calma. Pero la calma no llega. Porque la estructura no confía en él. La situación es tan delicada que en algunos círculos del PP ya se habla de sustituir a Feijóo antes de las próximas elecciones si el escándalo andaluz estalla por completo. No es una decisión inmediata, pero la conversación ya existe. Y en política, cuando una conversación existe, es porque alguien la ha iniciado. Esta tercera parte del guión deja claro que estamos ante algo más que un escándalo regional. Estamos ante una crisis existencial del liderazgo de Feijóo, un resurgimiento de la guerra interna y un momento crítico en el relato del PP como alternativa electoral. En la cuarta parte analizaremos el desenlace posible. ¿Cómo puede explotar este escándalo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Y por qué esto puede cambiar el rumbo de la derecha española. El escándalo andaluz y la acusación de compra de diputados no son un episodio aislado. Son la manifestación de un problema mucho más profundo dentro del Partido Popular. La crisis de identidad, de liderazgo y de control interno que lleva gestándose desde hace años. El caso no solo desnuda las debilidades de Feijóo, sino que revela, con una claridad devastadora, el funcionamiento interno de un partido que opera bajo tensiones permanentes, rivalidades latentes y un miedo creciente a que cualquier chispa pueda desencadenar un incendio nacional. En esta parte final del guión, analizamos cómo puede terminar esta crisis, quién sale fortalecido, quién sale destruido y qué implicaciones tendrá para el futuro de la derecha española. La pregunta clave ahora es: ¿puede este escándalo tumbar internamente a Feijóo? La respuesta, en términos estrictamente políticos, es sí. Pero no necesariamente de manera inmediata. La caída de un líder dentro del PP no ocurre en un día. Se produce lentamente, a través de grietas que se expanden, de silencios que se vuelven ensordecedores y de movimientos subterráneos que, con el tiempo, se hacen visibles. El escándalo andaluz representa la grieta más grande en el liderazgo de Feijóo desde su llegada a Madrid. No porque él esté directamente implicado, sino porque demuestra su incapacidad para controlar a su propio partido. Un líder fuerte habría frenado la crisis en horas. Habría cortado cabezas, habría impuesto orden,
habría dado explicaciones. Feijóo no ha hecho nada de eso. Ha intentado minimizar, maquillar y rezar porque la tormenta pasara. Pero la tormenta no pasa. La tormenta crece. Porque la acusación de compra de diputados es demasiado grave para ser maquillada. Y porque cada día aparecen nuevas informaciones que alimentan la sospecha de que hubo movimientos internos para proteger a dirigentes implicados en el escándalo andaluz. En este contexto, Ayuso observa desde Madrid. Su estrategia es perfecta: no intervenir, no defender, no atacar. Solo mirar. Porque sabe que cuando un adversario político se está hundiendo, lo mejor es no darle la mano. Dejar que se hunda solo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Feijóo. Cuanto más se desgasta Feijóo, más crece la figura de Ayuso. Cuanto más se debilita Génova, más fuerte se vuelve Madrid. Y cuanto más evidente se hace que Feijóo no controla el partido, más voces internas comienzan a preguntar, en voz baja primero pero pronto en voz alta, si él es realmente el líder que el PP necesita. Pero la crisis no afecta solo a Feijóo. El PP andaluz está al borde del colapso interno. Hay diputados dispuestos a hablar. Hay dirigentes enfrentados entre sí. Hay facciones que quieren salvarse a costa de otras. Y esa dinámica puede derivar en un efecto dominó que golpee a otras estructuras autonómicas del partido. La clave en los próximos días será la aparición de nuevas filtraciones. Porque, en política, la información nunca se filtra sola. Siempre responde a un conflicto de poder. Si aparecen nuevas pruebas de presiones internas, si algún diputado decide romper el silencio o si se filtran grabaciones o mensajes relevantes, el escándalo pasará de ser un problema regional a convertirse en una crisis nacional. Y en ese caso, Feijóo no tendrá margen para sobrevivir políticamente. Los medios de comunicación conservadores también juegan un papel esencial en esta fase final. Hasta ahora han mantenido un silencio calculado, especialmente los más cercanos al entorno de Ayuso. Pero ese silencio puede romperse en cualquier dirección. Si mañana deciden que Feijóo es una carga demasiado pesada, bastará con que empiecen a publicar detalles del escándalo andaluz para precipitar su caída. La derecha mediática decide líderes tanto como los congresos internos. Y a día de hoy, Feijóo no tiene garantizado su apoyo. Además, existe un riesgo adicional que pocos están mencionando pero que puede hacer estallar la crisis: la judicialización. Si un juez, fiscal o unidad policial decide abrir diligencia sobre la presunta compra de diputados o sobre las irregularidades del PP andaluz, el caso se convertiría automáticamente en un escándalo de primera magnitud. En ese escenario, Feijóo tendría que comparecer, dar explicaciones, asumir responsabilidades y enfrentarse a titulares diarios que afectarían directamente a su credibilidad como alternativa de gobierno. El PP, por su parte, se enfrenta al peor escenario posible. El recuerdo de sus grandes escándalos del pasado vuelve a la superficie. La oposición hablará de Gürtel, de la Caja B, de Bárcenas, de Púnica, de Lezo. Hablarán de sobres, de favores, de tramas. Y aunque el caso andaluz no sea tan grande como esos, la conexión narrativa está servida. Bastará con un par de titulares para que el electorado perciba que el PP sigue siendo el mismo partido que no ha aprendido nada del pasado. Pero también hay ganadores en este caos. El primero es la izquierda. Este escándalo permite reforzar el relato de que el PP no ha cambiado, que sigue operando con métodos opacos y que no puede presentarse como alternativa limpia. La izquierda, especialmente PSOE y Sumar, cuestionará la credibilidad moral del PP para gobernar. Y ese mensaje puede calar profundamente en sectores moderados que no soportan la corrupción. El segundo ganador es Ayuso. Su ascenso se consolida porque no aparece vinculada a la crisis, porque su liderazgo interno crece en momentos de debilidad de Feijóo y porque los sectores más duros del partido ven en ella una figura fuerte, agresiva y con capacidad para liderar una oposición frontal al gobierno sin pedir permiso. El tercer ganador, paradójicamente, es Vox. Aunque parezca contradictorio, los escándalos internos del PP siempre fortalecen al partido de Abascal. Si el PP aparece como corrupto o desordenado, Vox puede presentarse como alternativa sin mochilas. No importa si es verdad o no. Lo que importa es cómo se percibe. Y el mayor perdedor de todos es Feijóo. Porque no controla. Porque no lidera. Porque no impone orden. Porque aparece como un jefe de filas que no sabe gestionar crisis. Y porque su mayor enemigo no es la izquierda, sino su propio partido. El desenlace de esta crisis dependerá de las próximas 72 horas. Si surgen nuevas filtraciones,
Si algún diputado decide hablar o si los medios conservadores cambian de postura, el escándalo puede explotar y arrastrar a Feijóo. Si, en cambio, Génova logra cerrar filas con fuerza, algo que parece difícil, podrían ganar tiempo, pero no resolver el problema. Una cosa está clara: el escándalo andaluz y la acusación de compra de diputados marcarán un antes y un después en la política española. Este caso no solo desnuda las prácticas internas del PP, revela también la fragilidad de un liderazgo que nunca se consolidó y la guerra interna que estaba latente, esperando una chispa. Esa chispa ha llegado. Y ahora, el fuego ya está encendido.